Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de Covintec. Bienvenidos, jóvenes. Por Hola. favor, ¿podrían presentarse? ¿Qué tal? Buen día, Raúl Bueno. Saucedo, asesor comercial de la zona occidente. ¿Qué tal? Excelente. Marco Antonio Macías, asesor técnico comercial y también andamos en los videos de YouTube. Excelente. Estamos en Tala, Jalisco, para llevarles a ustedes un proyecto social de Cota Pérez Arquitectos y muchos patrocinadores. Aquí está el arquitecto Omar. Arquitecto, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ustedes. Y estamos haciendo un proyecto de ampliación de una casa de interés social construida pues a través del Infonavit, el Instituto del Fomento a la Vivienda, ¿verdad?, de México. Y estamos utilizando un sistema constructivo que, pues bueno, aquí Marco nos va a poder explicar muchísimo mejor el sistema Covintec. Claro, pues el sistema Covintec es un sistema a base de paneles que están hechos de acero con un alma de poliestireno que se utiliza como aislante. Por ejemplo, en las casas de interés social uno de los mayores problemas es el aislamiento térmico y acústico, ya que como son casas de concreto, están hechas de concreto armado, tienen una malla electrosoldada, se vacía el concreto y esto es muy rápido y muy resistente. Pero el problema es que tiene muchas desventajas al tema de confort. En Covintec tenemos precisamente eso, al tener el acero, que es el que va a estructurar el mortero, pero el poliestireno nos ayuda a hacer una casa todavía más confortable. Es un sistema muy rápido y que, como ven, es muy ligero, le exige menos a la cimentación y eso hace que podamos construir de una manera más segura sobre casas de este tipo, que a lo mejor no están proyectadas para tantos niveles o para una extensión mayor. Excelente. Pues ¿cómo ven, Marco? ¿Cómo ven, Raúl? Ya estamos levantando los muros de la planta alta. Ahí se ve que van bastante rápido. Digo, no tan rápido como ustedes con sus voluntarios que los levantan las plantas altas en un día o en un fin de semana. Aquí estamos trabajando con un oficial y 2 ayudantes. ¿Ok? Pásenle si quieren para acá. Fíjense, aquí podemos ver ya. Bueno, hay dos elementos constructivos principales en Covintec, ¿no? Que es el muro y es la cualilosa. Correcto. Y aquí podemos ver, estos son los paneles de cualilosa, porque vienen más grandes, ¿verdad? Vienen de 4 metros en este caso. Sí, vienen más grandes y además tienen acero de refuerzo por la parte baja. En el caso de los muros, el calibre es el mismo en todas las líneas de acero, pero en el caso de las losas varía. Varía tanto en la parrilla donde se va a vaciar el concreto, es la capa de compresión, en el zigzag, y el más grueso es el de la parte baja, que es el que va a resistir el esfuerzo a tensión. Eso es lo que nos permite que podamos alcanzar claros de hasta 6 metros, con una capacidad de carga de más de 600 kilogramos por metro cuadrado. Más de Entonces, 600 kilogramos por ujú, metro cuadrado. ya de carga viva, ya en una losa terminada. Entonces, sin problema, las personas pueden tener una terraza, un tinaco, calentador solar o lo que sea. O incluso, bueno, si aquí la cimentación lo permite, un proyecto de ampliación de un tercer nivel. Pues fíjense, aquí lo que hicimos fue demoler esta losa donde estamos, Ujú. justo para hacer una doble altura, ¿verdad? Entonces, ese muro era el de la recámara que tenemos en la parte de atrás, ¿verdad? En la casa original. Entonces, ese muro se va a demoler. Si te fijas, ya no está cargando. Ujú. Se colocaron unas nuevas traves. Nuestra arquitectura es de muchos claros libres, ¿verdad? De pocos apoyos. Exacto. Entonces, ahí en este caso, pues creo que Covintec nos ayuda también. Fíjense aquí cómo estamos uniendo nuestro sistema constructivo, que son traves de concreto, columnas de concreto, con su panel, y nos está dando muy pocos refuerzos de cimentación, fíjate. Exactamente. Solamente se utilizaron dos zapatas en todo este proyecto. Buenísima. No, pues tal cual, y está quedando padrísimo. Y le estás dando otra vida y una amplitud a una casa que no fue diseñada para eso. Sí, sí, sí. Exactamente, eso es otra cosa. Exactamente, una casa que no fue diseñada para eso, no, hombre, imagínate. O sea, ahorita todavía no podemos entender completamente. Hola, perrito. Estos perritos son aquí como guardianes. Este. ¿Qué pasó? Entonces, ahorita no se puede entender tanto, pero ese muro se va. O sea, Ujú. todo ese muro ya no está cargando. Ya los puntales que estamos viendo solamente son, pues, para. Ya tiene más de 2 semanas la estructura, ya creo que ya tiene 3 semanas, entonces solamente es para que se sientan seguros los albañiles. Ok.
Pero todo ese muro que era el último muro de la casa, ¿verdad? Que era el de la recámara, Ujú. ese tampoco ya no está cargando nada. Entonces, entonces todo este espacio es completamente libre, ¿no? Ahorita que estamos llenos de paneles, que esta es otra de las cosas interesantes, fíjate. Las casas de interés social, como son muchas veces de un nivel, tienen techos inclinados, Ujú. ¿sabes? Pues para poder desahogar el agua lo más sencillo posible. Pero eso genera mucha complicación a la hora de hacer una ampliación, Correcto. ¿verdad? Entonces, ¿cómo rellenas el espacio? Porque el techo, el siguiente nivel, la losa es plana. Ujú. ¿Cómo rellenas el espacio entre la losa inclinada y el nuevo nivel plano? Ujú. Entonces, para eso está este poliestireno, ¿verdad? Que es de otra densidad distinta a su material de Covintec, pero nos va a ayudar para que esa diferencia entre la losa inclinada y el nivel del piso plano se rellene y que no tengamos todo ese relleno de solamente hormigón. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, porque estarías hablando de meterle mucho más peso y mucho Ex- más dinero. Exactamente, pues más que nada peso, ¿verdad? Porque al Ujú. final, pues el hormigón es un concreto pobre, ¿no? No es un cemento realmente de resistencia de F150, arriba de 150, 200. O sea, es un concreto muy pobre, de baja resistencia, que se combina, por ejemplo, aquí en Jalisco con Ujú. JAL, ¿verdad? Con esta piedra porosa que le quita peso. Pero de todas maneras no se compara con el peso del poliestireno, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso está este material aquí, para rellenarlo justo arriba de toda esta losa inclinada. Buenísimo. O sea, todo esto, toda esta losa, no sé si la notas, trae una inclinación Sí, que se rescató. tal cual. Ajá, o sea, es la losa original de la casa y decidimos rescatarla, pues. Para evitar y la demolición y... Ok. Ajá. O sea, la demolición conlleva muchos aspectos, ¿no? Y uno principalmente son los residuos, Ujú. ¿sabes? O sea, cada que una construcción se demuele, ¿a dónde va todo ese ladrillo? ¿A dónde va todo ese concreto? Ese Ujú. yo creo que es el principal problema de Exactamente. una demolición. Más allá del recurso, porque obviamente pues vamos a ahorrarnos un poco de dinero, ¿no? En no haber hecho esta losa dos veces, Ujú. pero yo creo que al final los números no van a ser muy diferentes de haberla hecho nueva, rescatarla. Yo creo que tiene que ver más con un tema de eso, ¿no? De a dónde va El concreto sobre todo, y además lo que hubieras gastado otra vez en los recursos que hubieras utilizado en volverla a hacer, el agua, el Exacto, cemento, todo lo que viene otra vez, cuando ya lo pudiste rescatar, está padrísimo. exacto. Y Ujú. pues ojalá que vuelvan en unas semanas cuando ya todo esto no esté, esta columna se va, todo el muro se va, todo este material ya lo tenemos que subir, ¿verdad? Ujú. Para utilizarlo. Que esa es otra de las cuestiones, ¿verdad, Omar? Ahorita estamos encontrándonos en la etapa de levantar muros de planta alta. Si quieren, vamos hacia arriba. Y pues vamos a ver, porque es muy exacto su material, ¿verdad? No es como el blog de repente que pues, puede tener mucho desperdicio y el material que compraste ya no sabes si te alcanza. Aquí compraste 20 paneles de tanta dimensión y esos son Exactamente. los que tienen que ser, ¿verdad? Exacto. Tú siempre tienes que estar en la pura entrada, como cancerbero, como cerbero, que le gusta mi nombre de rapero. La verdad que por ser nuestra primera construcción con Comitec, pues hemos ido reforzándola quizá un poquito de más. Ok. Pero es porque pues estamos acostumbrados a trabajar con losas de concreto, con estructura de concreto que trae pues mucho acero por lo mismo de que tenemos claros muy grandes, entonces Ujú. siempre... ¿Cómo estamos, Pecas? Ya andamos, mira, dándole gana. Excelente. Aquí el Pecas ha reforzado un poco de más, pero ya en este segunda losa, en estos muros, ya lo estamos haciendo creo que como debe de ser, a cada 60, porque en la de abajo creo que reforzamos un poquito cada Cada... 40, Ok. ¿sabes? Ya como marca el sistema, ¿verdad? Así debe de ser, ¿verdad? Una sola varilla, ¿verdad? Una sola varilla Ajá, cada 40 centímetros. a cada 40 Sí, centímetros. nada, bueno, las varillas, como ahí, digamos, como comentario, puede ser un poco más cortas. Ajá. Esas como únicamente son para evitar deslizamientos laterales. No hay problema en que las hagas que sobresalgan 40 centímetros. ¿Ya viste, Pecas? Y luego Porque, tú subiéndolas 1 metro.
Está bien, ¿no? Vale más. Además, Vale más el refuerzo que... es que no es tanto refuerzo, maestro, porque mire, al final, cuando usted ya Podemos esté apagar la lanzando el música. aplanado, esa parte que le queda ahí abajito, Oh. que no tiene poliestireno, esa la va a rellenar usted con un concretín, una mezcla de cemento, arena y granzón. Ajá. Entonces, ese que va a aventar usted ahí es lo equivalente a la primera capa que hubiera puesto en el bloque. Es lo que va a hacer que se pegue tanto el Covintec a las varillas con la cimentación. Se va a quedar pegado. Entonces, pues precisamente le va a quedar ya muy bien, muy firme. Ya cuando son varillas muy largas, pues sí, como dice usted, sí tiene un poquito más de agarre, pero digamos que no se vuelve tan necesario aquí en una construcción de casa-habitación. Entonces, esa- con 40 centímetros, por eso quería que viniera, para que nos dijera todo lo que Sí. estamos haciendo mal. De hecho, No es mal, pero sí es mal, ¿verdad? es Porque el experiencia. sistema- Ajá. Vamos aprendiendo. Pero de hecho, si vieras nuestras anclas de cimentación que recomendamos son de calibre 6. Vienen de 60 centímetros ya cortadas las anclas. Y lo que nosotros introducimos en la cimentación son mínimo 5. Entonces te quedan 5 centímetros o 10 adentro y el resto queda hacia afuera. Es que haz de cuenta que esta bala es a nivelación, a nivelar el muro, porque como está inclinado hacia abajo, Después le va. haz de cuenta que este viene siendo el piso terminado, ¿Ok? más o menos. Ujú. No es para que agarre la ancla ni nada, es como para nivelación, para Vaya. nivelar el... Es que esa es la otra cuestión de haberlo, de usarlo con los techos inclinados, pues. Ujú. Si nosotros no hacíamos esa dala, nos iban a quedar unos muros más altos que otros y nos hubiese obligado a tener losas inclinadas también Otra vez. arriba. Ok. Entonces, esa dala nosotros la hicimos justo para eso, ¿no? Para nivelar y para que nivelar todos el los muro, muros que te va a tengan la producir misma de todo. altura. Ok. Sí, no, sin problema. Pues eso ahora sí que pudieron haber hecho sobre la losa, pero como dicen sobre la dala, Ajá. está perfecto. Nada más era el comentario del anclaje, de que se puede hacer tanto pegado, o sea, la idea es acabar de pegar bien el Covintec. O sea, Ahí tú se dices que tiene que quedar bien pegado el Covintec a la dala. ¿O Sí, cómo? sí, cuando ustedes lancen el aplanado, Ajá. aquí esta parte debe de quedar rellena. ¿Ok? Aquí esto debe de quedar rellena. Va a ser una mezcla especial, maestro. Le digo que cemento, arena y granzón. El piedrín que trae Ajá. la Para arena, que entre bien. para que entre bien, porque si le metemos grava va a costar trabajo. Entonces, con ese mismo granzón, Para el Harry, ¿no? Mezcla para el Harry, lo mismo. exacto. Y aquí le va a rellenar usted para que le digo que aparte de la dala que ya pusieron ustedes, es una especie de cadenita de Haz de cuenta desplante. para que te agarre este con el del otro lado. Sí, con todos lados, exactamente, se agarre y a su vez se agarre con la Como cimentación. si fuera una pequeña cadena de desplante. Tal pues. cual, exactamente. Sí, Por eso le dejan este espacio libre, ¿verdad? ¿Vale? Por eso le dejan el espacio libre. sin permitir. Exactamente, no es un defecto de fábrica, no es porque se trazó en el camino, es precisamente para tener eso. Para que agarre la varilla de abajo. Exacto. Y en la parte de arriba, si ya lo vio también, Da igual. en la parte de arriba está igual, pero ese es para que lo haga con la losa. En la losa, al momento de colocarla, va a derretir usted la parte de arriba de la losa para permitir que se integre la capa de compresión del concreto y haga un nodo. Es el equivalente a una cadena de cerramiento, porque esa va a correr sobre todos los muros. Entonces, sobre todos los muros va a tener usted ese anclaje del muro losa. También otra cosa que nos preguntaban por ahí cuando compartimos la historia era sobre las flechas. Bueno, el Covintec trae una flechita para decir hacia dónde se coloca. Ajá. Por tema estructural y eso no pasa absolutamente nada. Solo que nuestro panel trae un dentado. Entonces, este dentado sirve para agarrar el enjarre cuando usted lanza la mezcla. Evita que se deslice porque el poliestireno por su... Como está, lo repele. como este quedó al revés. Exactamente. Pero si preguntan por ahí o algo, no pasa absolutamente O sea, nada. no se cae, Nada. pero era lo que te decía, Pecas, dale la vuelta. Ponlo con el Covintec hacia arriba. Sí, Ya- le digo, ahorita estos que O sea, ya los todo tiene tiene... un porqué en esta vida. Nada es nomás porque sí. Ahorita que ya los tiene estos, pues ya no hay problema. Pero le digo que ahora sí que para los futuros que todavía vayan a acomodar, Ajá. procure que quede la flecha hacia arriba, o sea que el logo se pueda leer bien. Ajá. Para que le digo que cuando lance usted la mezcla va a ver que le va a costar menos trabajo en ese que en este. Sí, porque el poliestireno de manera natural repele los líquidos. Entonces la mezcla pues precisamente viene acuosa y cuando la lanza escurre un poco. Lo que tiene ciencia es toda. Algunos detallitos nada más, pero en general el sistema es muy noble y muy simple. De hecho ahorita vamos a ver, ¿verdad, Raúl? Una obra, o bueno, varias obras de la Fundación Zapopan que se hacen con puros voluntarios. Cada semana llegan nuevos voluntarios y Raúl pues precisamente se encarga de capacitarlos.
Entonces, por eso es un sistema muy, muy sencillo. Entonces, a ver, ¿cómo es el detalle de la losa? O sea, por ejemplo, aquí la losa la vamos a anclar como con el panel. O sea, vamos a poner unas varillas arriba también. No, ahí no necesitas varillas, ahí se utilizan estas mallas de esquinero. Ajá. Cuando tú anclas la losa, lo que necesitas es, la losa reposa de esta forma y tenemos que darle continuidad al acero. Entonces, estas líneas de acero deben de continuar con las líneas de acero de la losa. Y al momento, para hacer eso, lo que necesitamos es aplicar estas mallas. Se ponen tanto por la parte exterior como por la parte interior para garantizar esa continuidad. Eso es a nivel de acero, que como les platicaba, esa partecita de arriba que viene, ya sea que la puedas ampliar a un cuadrito, y lo que está arriba de la losa también, para hacer una escuadra. Esa escuadra es una escuadra de concreto que te va a unir de el muro con la losa. Y eso se hace durante todo, ahora sí que todo el perímetro donde descanse la losa sobre un muro, se debe de hacer. Y ya no necesitas adicionar las varillas, porque ya estás adicionando la malla. Anteriormente, pues cuando no estaban las mallas, sí se utilizaban escuadras de varilla. De varilla. De varilla. O cuando vas a colocar sobre una losa tradicional, que ya tiene la cadena, para confinarla, puedes colocar escuadras de varilla. Pero en Ok. este caso ya no es necesario. Entonces, ¿qué es primero? ¿Primero sientas el panel o primero pones la malla? Primero pones la malla esquinera. Yo lo que recomiendo es primero poner la losa y ya que tengan todos los muros bien cuadrados, porque pues como todavía no están aplanados, aquí están flexibles, ya que estén todos los muros ya cuadrados, hayan sacado su escuadra y todo, ya se colocan las mallas y ya se empiezan a amarrar. Eso ya precisamente te da... Exactamente, solo que en el ángulo superior. Ujú. También hay que ponerle por los dos lados. Ah, Por los fuera y por adentro. Si se da cuenta, hay unas que están más grandes y las grandes van por fuera y las chicas van por dentro. La mejor forma de ponerlas... Aquí que ya está amarrado, ¿cómo hay que ponerle la malla esa? No, el autoensamble ya le garantiza esta continuidad. La línea de acero de este panel continúa con la siguiente y a su vez con la siguiente. Entonces, en el Covintec, el sistema autoensamble ya permite que ya no se pueda... Entonces, ya no hay que ponerle la malla aquí. No, esta malla ya es únicamente para cuando usted, por ejemplo, va a retirar... Que pegue juntos, que no amarre. Exactamente, por ejemplo, aquí en esta parte, que no sé por qué el autoensamble está así, pero por ejemplo, aquí en esta parte que sufrió un daño, puede poner la malla para darle continuidad. O si retiró para meter algún tubo, por ejemplo, y necesita reparar o alguna instalación, puede usar de esta. Ujú. Sí, pero como tal, ya para los ensambles así ya no es necesario. ¿Qué era lo que decías que aquí no debería de ser así o cómo? Es que aquí no sé por qué está cortado este. Es que es hace cuenta como ya estaba, era un pedazo, ya estaba cortado, Así lo... y yo lo entienté para poder... Pues ahí está, mire, exactamente. Por ejemplo, aquí, este que ya estaba cortado previamente, aquí sí le echa la malla. Porque precisamente cuando no hay continuidad de acero, y bueno, aquí no sé cómo está el terreno, pero al menos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es un terreno malo, cuando hacemos construcción, tiene asentamientos. Y de manera natural todo el tiempo tiene asentamientos. Entonces, cuando hay asentamientos diferenciales, por muy pequeños que sean, si no hay continuidad del acero, se muestran fisuras. O sea, Y- aquí se va a abrir una fisura. Puede ser. Porque no es el mismo acero. Y sí, exacto, porque no está continuando. Ajá. Entonces, para prevenirlo, le ponemos esta malla. Aquí, por como nos dijo el maestro, que rescató este pedazo de Covintec, lo puso aquí, entonces pues ya no tenía el autoensamble, aquí sí le echamos malla. Cuando Entonces, aquí hay son... ¿y una o dos? No, aquí una de un lado y otra del otro, en el caso de que no lo tenga. Ok. Pero cuando sí usa el autoensamble, como lo hizo aquí bien, Ajá. ahí no hay necesidad de Ahí se utilizarlo. da cuenta que como ya estaba cortado, Ujú. y me dio aquí la medida, pues utilicé este mismo y nomás lo endienté. Para poder allá. amarrar. Exactamente, sí. Échele la malla y ya sin problema. Ujú. Ok. ¿Y con esa malla es suficiente? ¿No tenemos que agregar alguna pajarera o alguna malla de metal desplegable? No, con esa malla es más que suficiente. Ok. Exactamente. A ver, lo que quiero entender es qué está de diferente entre esta y esta. Es que haz de cuenta que no estaba, lo que no tiene la grapa, no tiene la grapa como los tienen los demás, como esta grapa de arriba era, zigzag, Ajá. Exactamente. como esta grapa era. Haz de cuenta que no tiene esta. Ese no tenía esta ya, Ah, ok. porque yo ya la había cortado. Y como ves acá también estaba cortado. Ajá. Ujú. Y pues quedó, yo más lo entienté, haz de cuenta que le quité esta barba para que saliera que quedara casi lo mismo, pues. Ya nomás le quité lo de aquella media para que tuviera lo mismo, para poderlo ensamblar. Ya. Y ya por eso está aquí esta sección. Entonces, como está separado, pues trabajan diferentes. Y ya con la malla vas a garantizar precisamente que continúe. Por eso está así indentado, Ujú. porque
Ok, Exactamente. entonces ya sabes, ¿no? Malla. Malla de los dos lados, ¿verdad? Y a ver, una pregunta, por ejemplo, aquí. Esta ventana la tenemos que tapar. Tenemos que bloquearla otra vez. La ventana la vamos a colocar de lado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? O sea, vamos a tapear toda esta. Ajá. Pues así como lo hizo el maestro acá, va a tomar, por ejemplo, si tiene todavía la sección del recorte, estaría bueno. No, ya no lo tengo, ya. Pero pues va a ponerla así precisamente y va a utilizar la malla unión para darle esa Es que continuidad a los... Si te fijas, aquí quedó igual. Porque ya no me daba. Y nomás está ambientada esta y entonces. ¿Ok? Sí, pues ahora sí que usted tapele, maestro, procurando siempre utilizar el Covintec de manera vertical. Porque Ah, claro, ahí le diste la vuelta, Pecas. Ya nomás. aquí para estos cachitos Me igual. daba la altura y estaba el cortado del pedazo. Hijo de- Sí, por ejemplo, aquí como le dice el maestro para cuando era ventana, no tiene un problema real. ¿Por qué? Porque pues ya la ventana está distribuyendo los esfuerzos hacia otro lado. Pero cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el Covintec de manera vertical, de esta forma, carga menos. ¿Por qué carga menos? Porque lo que carga en el sistema Covintec y lo que ayuda a la bajada de cargas es el zigzag. Entonces, cuando nosotros volteamos el zigzag, lo que hace la distribución de las cargas y los esfuerzos son estas líneas nada más. Entonces disminuimos su capacidad de carga. Solo lo utilizamos de esta forma cuando son bardas perimetrales o algo donde no vaya a tener un esfuerzo real. Aquí, por ejemplo, cuando vaya a tapear, trate de continuar así vertical, ya sea que ponga toda la sección y en todas las uniones le refuerza con esta malla. La refuerza. Como ahí sí lo he puesto al revés, ahí está bien, hasta ahí llega ese. ¿Cuál? Ese, Sí, ese hasta ahí Sí, llega. es que si está al revés ese, pues está acostado. pero ese ya no va a cargar. No, ese hasta ahí llega. Exactamente, para pretiles o cosas así no hay ningún Así no hay inconveniente ningún en problema. utilizarlo. Ok. Ajá, de manera horizontal. Es que ahí pues porque me da toda la hoja de completa, por eso lo he puesto aquí. Sí, sí le digo, cuando son así pretiles o, por ejemplo, algunos faldones, puede llegar a ser recomendable, salvo ciertos refuerzos. Pero le digo, cuando vayan a hacer, por ejemplo, muros estructurales o algo, ahí sí no. Y una pregunta, por ejemplo, para coronar el muro. O sea, tú sabes que un muro de block, por ejemplo este, lo corona siempre con una dala. Ujú, Aquí, por ejemplo, en este caso, que va a quedar el muro así, o sea, muro bajo, ujú, se le tiene que colar esta parte. O sea, para que la corona del muro sea concreto aquí. exacto. ¿Ok? Sí, se debe de hacer. Ahí, maestro, si quiere un tip, bueno, ¿va a llegar hasta el autoensamble o al cuadrito de abajo? No, todavía no sube como más al metro. Ah, bueno, Más a esa altura. Ya. yo ahí lo que recomiendo para no encachetar, o como le digamos por acá, Ajá. pero ya decimos encachetar, para no poner la cimbra de los lados, es que usted llegue su aplanado hasta ese nivel. Ya que tiene el aplanado, ya por arriba le pasa el soplete para retirar el poliestireno. Ya que retiró el poliestireno, ya ese mismo aplanado le sirve como cimbra. Entonces ya no tiene que encachetar ni estar poniendo. Ya nada más ahora sí cuando vaya a poner su acabado, y sí ya lo deberá de hacer. Pero ya como llegó el aplanado hasta aquí, y esto le sirve también para las ventanas. Llega el aplanado hasta acá, le derrite y ya aquí le vacía el concretillo. Igual en estas secciones de los perfiles de puertas y ventanas también utilice cemento, arena y granzón. Porque al mismo tiempo de que le ayudan a estructurar el marco de la ventana, un marco rígido de concreto, le van a ayudar para que pueda usted taquetear y poner las ventanas de lo que usted quiera. Herrería, aluminio, lo que sea. Con los 5 que le bajes aquí ya. Exactamente, porque aquí vamos a poner esta malla. O sea, le tienes que dejar 5 centímetros de concreto a todo el marco de la ventana. Realmente son como 6,5. 6. Un cuadro de 6.7. Un cuadro, exacto. Cada cuadro mide 6.7 por 6.7. Ujú. Lo recomendable es dejar un cuadro de puro concreto para hacer un marco rígido, tanto en puertas como ventanas. Ahorita Marco les voy a explicar cómo se coloca la malla zigzag en todo el perímetro en torno de la ventana o puerta, por ambas caras, y se refuerza en forma diagonal en las esquinas de las puertas y ventanas también. Ok. Vamos a suponer que la ventana sí la vamos a dejar. Aquí usted va a tener que colocar las mallas de esta forma. De donde llega al final su ventana, va a sobresalir unos 30 centímetros. Y también le va a poner usted una cruceta de 30 centímetros. Esto lo va a tener que estar haciendo en todo el perímetro de la ventana. Pon, Marco, por favor, la otra malla primero en vertical para que vean cómo quedaría. Primero armamos todo el perímetro o todo el contorno de la ventana, como se ve ahí. Y posteriormente ponemos el zigzag en forma diagonal. Ujú. Así Es como quedaría así el refuerzo en cada una de las esquinas, por ambas caras, panel de la ventana,
en las 4 esquinas y a su vez también en las esquinas que nos dejen hacer donde vaya a haber puertas. Y lo que va a derretir es toda esta sección, todo el contorno. Y ya le digo que ahí va a vaciar el concretillo y y ahí va a poder taquetear lo que quiera. Sin problema. Le sirve y así debe aplicarlo en puertas y ventanas. Y esta malla pues siempre debe ser precisamente el refuerzo de esta sección. En el caso de la ventana que van a tapar aquí, por lo que mide el espacio a tapar, se recomendaría más colocar una hoja completa Ujú. en forma vertical, tal cual como está esta. Y en la parte de este lado, esta hoja se pudiera voltear. También. Y ya ¿Cuál voltear? colocar una hoja completa, O sea, de aquí hacia acá, 1.22, ajá. completa, cortar esto de aquí y tener 1.22 completo. Sería más eficiente. Y esta hoja, si la ventana va a quedar de este lado, posiblemente esta hoja pudiéramos voltearla. Ok. Entonces, o bien, ya nada más con esta parte que quites de aquí, aumentar aquí y ya nomás poner un restante ahí. O sea, dices de escuchar este pedazo. Mochar ese y poner una hoja Ponerle completa de 1.22 de la hoja 1.22 completa. completamente a los 2.84 que tenemos de altura, ¿no? Porque estas hojas, barcos son de 2.84 de altura. Ok. Son especiales. Muy bien. 2.84. Pero de aquí tendría que poner pues, ¿verdad? Así es. Y ya está bonito para toda la ventana. Sería más fácil, más eficiente y menos trabajo que estar haciendo El parche. la tapadera de toda la ventana. Ah, En el caso, como dice Marco, donde la malla unión solamente se ocupa, ¿en qué parte? Donde tenemos fracciones de panel que ya cortaron, ¿no? Y que ya no tenemos el autoensamble existente. ¿Qué es el autoensamble? El autoensamble ya lo vieron, es esta parte de aquí, que es un cuadro sobrante de cada hoja, que es donde machimbra con la siguiente pieza de panel. Entonces, solamente la malla unión se coloca donde ya no tenemos ese autoensamble, Corte, como en sí, esta parte del contorno de la ventana. ¿Sí? Solamente en ese caso. ¿En qué otros casos se utiliza? Para resaldar todos los que son cortes, donde hay instalaciones eléctricas y sanitarias, es donde necesitamos esa malla unión. Solamente es por eso que se mandan pocas piezas. ¿Por qué? Porque sabemos que en todas las obras siempre va a haber algún tipo de recorte y va a haber algún tipo de sección donde vamos a meter PVC, lo mejor de 3 pulgadas, 4 pulgadas, y tenemos que meter esa malla para poder parchar esa línea que cortamos. Okay. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, lo recomendable sería no poner el parche. Bueno, ya entendí que van a poner la ventana de este lado, ¿verdad? Ajá. Sí, tal cual como te dijo Raúl, es la mejor opción. Recortar esta sección, poner otra hoja completa y a esta retirarle lo que vas a poner de tu ventana. Ujú. Sí, porque mide ¿cuánto? ¿Cuánto mide? 1.40. Y va a quedar todo de este lado. La Tal ventana. cual el tamaño de la ventana va a quedar aquí. Igual o va a ser más chica la ventana. Más chica. O sea, la ventana aquí va a empezar del muro hacia acá 1 metro. Ujú. Sí, que somos Pues pues, entonces, Pero no tenemos el 1.40 del entonces, panel, ¿no? puedes Es colocar una hoja 1.22. completa aquí, la otra siguiente aquí lo que te dé, y esta hoja la colocas de aquí para acá. ya se le muestra lo que le hace falta al Y metro. ya está lo que tienes ahí para la ventana. Ya lo entendí yo. ¿Ya? A ver, yo todavía no entendí. Tú ya entendiste. Mira, es que el parchita, Ándale, me lo voy a explicar el pecas que le voy a entender más. este lo voy a muchar aquí Ajá. y voy a meter una hoja entera. Donde me llegue, y ya meto la otra hoja entera y esta la mocho donde me dé y ya esa la doy vuelta. ¿Va? Ok. Exactamente. Porque, a ver, la hoja entera mide 1.22. 1.23, pues viene llegando hasta por aquí así. No, o sea, Menos. sí, es menos, ¿no? Porque la vas a poner desde aquí. Sí. O sea, tú vas a cortar este, ¿va? Y le vas a dar 1.22 para allá y te van a sobrar 22. 1.22 más o menos. Ujú. Aquí está. Mira. 1.22. Aquí tendrías una hoja completa. Ya ese parche pues tengo que meter el huevo otra vez. Y de aquí para acá tienes 1.10. Entonces igual lo que puedo hacer es poner 2 hojas completas, cortando el sobrante, y esta pieza la colocas de aquí para acá. Y ya nomás, Y es donde vas a tener la ventana. ya nomás. Pero es que eso es lo que no te entiendo. ¿Por qué de aquí para acostada, dices tú? No, así como está parada. La ventana va a estar de este lado ahora. Por eso, pero si la ventana arranca del muro hacia este lado. Le das vuelta, Ajá. ya tiene el corte hacia acá. Ah, creo que ya te entendí, Y ya te entendí. ya nomás, Y le faltaría ese pedazo, ¿ah? ya nomás aquí le bloqueo los cabezas al metro. Sí, Queda la ventana. Para que te quede esa ventana. O sea, a este muro le harías el recorte de lo que te falta del metro.
¿Sí? y este muro lo pasa para acá. Ujú. Ajá. Ok. ¿Qué vamos a hacer con este recorte? Ese puede servir para algún antepecho de puerta. O para allá, para los. Toda la pedacera que se está cobrando, yo no pienso utilizar allá arriba en los tragaluces. Ajá. Y ves que lleva tragaluces allá arriba, Sí. Ok. ¿verdad? Pues sí me late. Tiene 60 por 1 metro. Claramente te puede servir para un antepecho de una puerta. La puerta tenemos 90 centímetros en entrada principal, 80 en recámaras. Ajá. Tiene 1 metro el sobrante, entonces bien te puede quedar de antepecho. Pues sí, Una puerta. o si no, si este también lo puedo meter arriba en los tragaluces. Es que arriba lleva Los domos. Ujú. Lo que va el domo también puede servir ese de base para domo. toda la pedacera. O bien también para pretiles. Básicamente de Covintec nada se No desperdicia. desperdicia. Hay gente que todo lo que sobra lo utiliza para hacer jardineros. Ajá. Jardineras. Mucha gente hace muebles también de cocina, cosas de ese estilo. Pues estaría bueno hacerlo ahorita, Pecas. Quiero darle preferencia a que entre de allá. A ver, ¿qué vas a hacer? Allá, pues con ponerle de allá y ponerle la. Ah, poner este ya de acá. Ok. Ya traje el cepillo, traje el batidor, Ok, no, pues échenle. A ver si podemos ver cómo los levantan. toda la varilla que. Toda la varilla. Ahí va a meter esta de acá. ¿va? puro Covintec. No, pero es que haz de cuenta que el asesor de ellos dijeron que era a cada 20. Ok. A cada 20 cada varilla y contrapiadas, una por cada lado. Cada 10. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Porque haz de cuenta que venía a quedar como a cada 10. Sí, sí. Sí, sí. No, pero pues, para meter el panel, Un relajo. no, si para esto ya me anda. Echando 50. Y luego para estos de acá. No, Ujú. ahora con lo que voy haciendo la voy muchando. No, pues es que está. Porque haz de cuenta que a todo lo de allá y todo esta tenía así la varilla igual. Ujú. Todo lo que le metí estas traves y todo eso tenía varilla igual. Pero pues ahora ya voy muchando. Porque cuando vino él, dijo que estaba sobrado. Doradísimo. Está sobradísimo, de son a cada 50, 60. Y nomás una, ¿verdad? Nomás Sí. una en un solo sentido, Un solo sentido y nomás así, dice. a cada 40 centímetros. Es que ponerle más precisamente como dice usted, maestro, es complicarse, porque la pone y luego para Hoy sí, ponerla. como cuántas personas vas a ocupar ahí para meterlo. O sea, acá ocupo los tres. Ponemos los Ujú. tres para meterlo. Ahora para meterlo ahí. Sí. 5 o 6. Sí, le digo, y realmente no tiene una, una razón de ser tan específica. Por ejemplo, cuando usted pega muro de bloque, le pone todas estas varillas a cada bloque. Yo había puesto ya de pero con pura varilla. ¿Ok? Haz de cuenta que como así, así se llevan los anclajes, pero los metíamos desde arriba todo hasta abajo. Los metíamos las anclas así, pues ya dile que la pava la varilla hacia arriba. Y Ujú. allá arriba la escuadra para la bóveda. Eso antes no había de pegates, no, porque era del otro panel, el café. Un cafecito que es panel. Si te imaginas allí en Galerías del Calzado, Ajá. todo está hecho de puro panel. Lo que está por ahí por Avenida México. Ajá. Pero, y allí anduve trabajando yo y pues todo está hecho de puro panel. Puro panel. Pues puro panel. Por eso ya más o menos me la sé de esto, cómo va. Ok, maestro. Muy bien. Pues entonces échenle, Pecas. Éntrenle. Avanzar allá. Bueno, eso sí, por la flama como crece, Ujú. pues hace para arriba vas. Ujú. Al momento que tú retiras el encendedor, al momento que tú lo retiras, en ese momento deja de quemar. Miren, lo estoy dejando en un solo punto, O sea, no continúa, pues es lo que quieres lo decir. retiro y no continúa. Ujú. O sea que del base hasta ahí Lo llega. mismo es con el soplete. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el soplete no esté totalmente pegado, que esté a una distancia Sí, sí, sí. y que le vayan calculando y no dejarlo ahí, sino más bien es correrlo Donde vaya a ser el corte. lentamente donde vaya a ir el conducto de luz o de PVC. Ok. Exactamente, nada más cuando vaya a hacer, por ejemplo, las instalaciones de la cualilosa, esas siempre hágalas por arriba, por una medida de precaución. No es tóxico, más bien es venenoso, los gases del poliestireno, pero si tú empiezas a hacer la instalación por abajo, te pueden escurrir las gotitas, precisamente el poliestireno. Entonces te puede caer en los ojos y ahí sí te va a quemar. Por eso es mejor, tanto por fatiga, por seguridad, hacerlo de arriba hacia abajo el uso del El soplete. soplete. Otra Ajá. pregunta. De arriba hacia abajo. En las ¿ok? instalaciones de las losas. Ajá. Bolitas corren el riesgo de que se pueda tapar un drenaje, vamos. No, ¿verdad? Ah, ¿cómo? Sí, por un decir como el desagüe de aquí de la azotea. Ah, Puede que se tape, no, ¿verdad? si tienes una cantidad muy grande, sí.
No, pero cuando son puras bolitas. Por ejemplo, así también. Pues sí, mira, si se junta bastante basura en un drenaje, sí es probable que sí te vaya a hacer ese problema. Si ves que, por ejemplo, dice, chin, se me fue y ya se llenó y todo, como te dice Raúl, viértele tantito tiner y el mismo tiner va a abrirte paso y se Ok. las va a consumir. Ok, Eso está bueno. es bueno. aprender Sí, cosas. sí, 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 definitivamente. Con un solvente o con el mismo soplete, nada más le das un pasón y se va a consumir. Sí, pero así que digas, no, es que ya se metió, le echaron agua. Y... Mejor tiner. Ah, Sí, Así ok. es, quita uno las dudas. Entonces, todas estas cimbras, estos colados se hacen ya una vez que está, que antes de poner la tapa, la losa, Puede ser antes o puede ser ya colocada la luz. ¿sí? Es opcional. Digo por lo difícil que va a ser colarlo, ¿verdad? Muchas veces colado, muchas veces únicamente rellenar. ¿Cómo rellenarlo? Únicamente que, como decía Marco, encacheten nada más esta parte de aquí y acá, o utilizan el aplanado de la primera mano, Ajá. derriten o quitan la tira y ya se puede nada más rellenar. Ah, o Sin sea, que tú tenga dices que ser solamente. vaciado. Ah, ya te Ujú. entendí. Como zarpeado nomás, pues. Sí, es. sí, más bien untado. Eso Ajá. es, con la llana es más fácil hacerle. Bueno, a mí, los maestros ya decidirán, es más fácil untarle esa sección que estarla La cuchareando. palabra colado, sabemos que el colado lo que nos indica es de arriba Ujú. hacia abajo, ¿no? Ajá. Entonces, todo el mundo decimos el colado, bueno, de arriba hacia abajo, aquí sería, como tú mencionas, un poquito más complicado. Aquí más bien la palabra sería, o puede ser colado, pero si ya tienes la losa, entonces únicamente sería rellenar el espacio de esa selección. Ok. Bien. Ok. Fíjate que hemos ido a muchas primeras obras que incluso nos pasó con un maestro que dijo que el autoensamble era un defecto de fábrica y lo cortó en todas las hojas. ¿En serio? Se adelantó, dijo, no, es que venían completas las hojas, pero ya lo corté para que ensamblen bien. Esa es la pregunta que en un principio tenían aquí, que por qué. Pero ya vimos que en todas las tenían, Ajá, entonces pues así va. Sí, sí. No es un defecto de que le faltó, ¿verdad? exactamente. Claro. Pues aquí ya puedes ver para qué va a servir el poliestireno, ¿verdad? O sea, para Exactamente. rellenar justo esta Ujú. diferencia de nivel. Muy bien. Pues Marco, muchísimas gracias por estar acá. No, por pues gracias a venir ti por la invitación. a supervisar. Igual, Raúl, muchísimas gracias por el apoyo constante. Y por favor, las redes sociales de Covintec para que los puedan contactar, presupuestar, ¿verdad? Ah, claro que sí. Pues pueden seguirnos tanto en Instagram, Facebook o YouTube y pueden buscarnos como Covintec México. Entonces, cualquier duda pueden escribirnos ahí directamente para darles la asesoría, cotizaciones, etcétera. Pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Hasta pronto, jóvenes. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego. Luego, Gracias.